Hola, buenas noches, ¿cómo están? Paso por acá un ratito para poder hablar de una emoción que hablamos poco porque nos da mucha vergüenza social hacerlo, y es la emoción de la envidia o el sentimiento de la envidia. Está muy mal ser envidioso, y entonces hemos inventado la expresión de la sana envidia como para justificar lo que podemos sentir. Y la envidia es un sentimiento, una emoción muy positiva cuando entendemos cuál es el mensaje que tiene, que subyace detrás de la envidia o del sentimiento de la envidia. La envidia nos recuerda que hay algo que yo anhelo, deseo experimentar en mi vida y que en un punto probablemente no esté haciendo lo que necesito hacer para vivirlo. Entonces cuando lo veo en un otro, bastante fea que uno siente adentro, y en realidad lo que pasa que yo quiero esto, ¿no? Lo deseo para mí, pero no estoy siendo la persona que habría de ser para poder vivirlo. Y esto nos cuesta, ¿no? Primero nos cuesta conversarlo, nos cuesta hablarlo, obviamente en los ambientes terapéuticos es un tema que surge, pero no surge tanto como cuánto hay para poder hablarlo. Entonces empezar a comprender un poquito qué nos pasa cuando vemos algo, sobre todo en esta época de redes sociales y qué sé yo, que podemos mirar una imagen, una situación, lo que sea, y nos da esa emoción tan fuerte que nos hace sentir mal, muy mal. Y cuando no observamos nuestra envidia o la negamos o la reprimimos, o no sabemos cómo gestionarla, y va aumentando, ¿no? Entonces me da envidia tal cosa, me da envidia tal persona, me da envidia tal situación, empezamos a sentir mucho resentimiento. Una de las cosas que más nos resiente es la envidia. Y entonces en ese resentimiento sentimos que en realidad yo me siento mal por lo que el otro es, o por lo que el otro tiene, por lo que el otro consiguió y yo no, o por lo que puedo sentir hasta que el otro me quitó y yo no lo tengo. Eh, y como no puedo cambiar, o sea, no puedo, pienso que no puedo hacer nada, ese resentimiento comienza a surgir, ¿sí? Y entonces yo ya digo que odio, y es que no es que odio sentirme así y no poder gestionarlo, pero el resentimiento se va acumulando, y es muy complejo cuando tocamos el resentimiento, porque primero que cuesta mucho salir de ahí. Yo he tenido muchos resentimientos durante muchos años de mi vida y he sentido mucha envidia durante muchos años de mi vida. He envidiado la vida de otras personas, he envidiado la pareja de otras personas, he envidiado el trabajo de otra persona, he envidiado la situación económica de otra persona. Era como, en su momento fue una emoción muy recurrente que me hacía sentir muy mal, y como la sentía tanto y no lograba, no sabía cómo gestionarla, empezó a anidar en mí bastante el resentimiento. Entonces era como rechazar determinadas cosas, o verlas o participar o lo que sea, porque no la podía gestionar a la envidia, y después el resentimiento empezó a hacer que denostara a las otras personas, ¿no? Es como que, bueno, no sé, tiene esa casa pero porque el padre le donó la plata. O tiene esa pareja pero en realidad es para la foto. O tiene ese trabajo y en realidad algo habrá hecho para conseguirlo. Es como que, miren, y todo, la envidia, como no la podemos gestionar y nos conecta con el resentimiento, después necesitamos empezar como a quitarle valor a eso que en su momento me produjo una emoción tan fuerte, y lo hacemos como un mecanismo de defensa para que no nos duela tanto, para justificarnos por qué yo no lo vivo, por qué yo no lo tengo, por qué yo no lo soy, por qué no me toca a mí. Y ese es un camino muy complejo que nos pone muy raros y nos saca cosas muy complejas de adentro, muy difíciles. Y parte de la sanación es poder empezar a escuchar cada emoción que tenemos, cada pensamiento que tenemos, porque necesitamos comprender por qué estamos sintiendo o pensando de esa manera. Entonces,
una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención de mis envidias y mis resentimientos fue que en realidad yo lo que sentía es que no me gustaba mi vida. O sea, yo veía la linda vida de los demás y la verdad que mi vida no era tan linda. No la sentía una linda vida. En parte porque no estaba pudiendo gestionar una vida más armónica o con más sentido. Tampoco sabía mucho cómo hacerlo, la verdad. Pero era más fácil denostar la vida de los demás o agredir la vida de los demás que ponerme a ver mi propia vida, de por qué yo no estaba teniendo la vida que quería vivir. Y la verdad que hay una época que tampoco uno tiene muy claro qué quiere vivir, porque entre que vamos viviendo los mandatos y a muchos nos sale bastante mal, y entramos en esa crisis existencial y no sabemos bien qué queremos de la vida, ni quiénes somos, y sabemos que hay algunas cosas que tenemos que cambiar, en ese momento de mucho colapso, la verdad que uno lo que más puede hacer es sobrevivir, no tiene como mucha energía para plantearse cosas muy importantes. Entonces, el poder en el primer paso darme cuenta y entonces aprendí que yo podía observar y podía aprender de cómo eran las personas que vivían las vidas que a mí me generaban envidia. En vez de estar atacándolas desde un resentimiento y denostarlas para no sentirme tan mal, era como sostener la emoción de la envidia y observar, no para juzgar o para criticar, sino observar para aprender. ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Qué elige? ¿Cómo se maneja en la vida? ¿Cuáles son las aptitudes que tiene, que hace que pueda vivir eso que vive y que yo anhelo y que no estoy pudiendo vivir? Fue darme cuenta que yo necesitaba aprender cosas que no sabía y que no tenía la menor idea que existían. Entonces, en el primer paso darme cuenta que a mí me generaba envidia las vidas de los demás porque mi vida no me gustaba, fue un gran paso. Hay varias cosas en mi vida que no estaban bien, que no funcionaban, que no me nutrían, que no me hacían bien, que no tenía buenas relaciones o que no tenía una buena forma de relacionarme, que no tenía un sentido, no tenía un propósito. Y muchas veces envidiaba hasta la tranquilidad de las demás personas, ¿no? Cuando uno está en el medio de esas crisis existenciales que llora, ríe, a la mañana amanece atribulado, a la tarde tiene un poquito de calma, a la noche vuelve al infierno. Yo me acuerdo un día de ver una mujer en el supermercado, era la señora, la cajera, la que estaba pasando las compras, y esa señora tenía una expresión de mucha tranquilidad. Ella estaba ahí haciendo su trabajo. Y me acuerdo de mirarla, de quedarme mirando de ella mientras pasaba las compras y decir, daría lo que sea por estar sentada en tu lugar. Yo quería esa serenidad o esa tranquilidad de estar haciendo lo que le tocaba hacer y se sentía claro que no tenía un quilombo en su cabeza o en su vida, simplemente estaba haciendo su trabajo. Envidié eso de la señora. Y en el comprender que cuando no sabemos construir la vida que nos hace bien, el reconocerlo nos permite empezar a darnos cuenta que necesitamos aprender. Porque muchas veces no es que no logramos la vida que queremos porque somos idiotas o estúpidos, no logramos la vida que queremos porque no sabemos cómo hacerlo. Si yo he pasado mi infancia teniendo que luchar, sobrevivir, soportar o tolerar, ahí fue la energía de mi aprendizaje. Entonces probablemente no sepa relacionarme en paz, no sepa ser, no sepa elegir lo que me hace bien. Quizás tenga muy bien claro lo que me hace mal y pueda rechazarlo, pero rechazar no es lo mismo que elegir. Entonces, a veces llegamos a momentos y de mucha edad en la vida, donde uno dice, no sé crear una vida, ni siquiera sé lo que me hace bien. Y lo que yo no sé, porque no tuve la oportunidad de aprender en algún momento, lo puedo aprender ahora. Y lo puedo aprender durante toda mi vida. Me puedo dedicar a aprender lo que no pude aprender en otro momento.
Entonces en el comenzar a observar esta gente y ver cómo era, cómo pensaba, me di cuenta la gran diferencia que había entre estas personas y yo, en cómo yo pensaba, yo sentía, yo me movía, lo que yo elegía, lo que hacía, dónde ponía la energía. Y una de las cosas que me di cuenta es que no sabía qué era lo que me hacía bien y no tenía un propósito en mi vida más que conseguir cosas, obtener cosas, lograr cosas. Y que eso generaba mucho vacío porque lo que yo más envidiaba de los demás era el disfrute de su familia, era el disfrute de su vida, era la tranquilidad con la que hacían su trabajo, la seguridad con la que se movían en la vida, la buena leche para tomar decisiones, la habilidad de gestionar conflictos en las relaciones sin tener que hacer mierda todo, o un gran quilombo, o un gran escándalo. Yo no era capaz de hacer eso. Y cuando me di cuenta, y lo pude aceptar, porque obviamente es penoso para el ego, pero para el alma es maravilloso porque hemos encontrado un hilo, ¿no?, de dónde agarrarnos para ir más profundo. Comencé a ser capaz de trabajar en mí lo que sabía que me hacía falta para llegar a ser la persona que eligiera una buena vida y que la creara. Llevó mucho tiempo, al día de hoy lo trabajo. Al día de hoy hay algunas cosas o situaciones que todavía me generan como, ¿no? ¿Vieron? Todo lo hemos sentido cuando, ¡ay, este shock! ¿Por qué siento esto? Y el comprender, el aceptar lo que siento y el comprenderlo y el no rechazarlo en afuera, nos permite siempre ir hacia adentro y preguntar, bueno, ¿qué es lo que me está faltando? ¿Qué es lo que yo estoy deseando experimentar, ser, vivir o tener que no lo estoy pudiendo hacer? Obviamente en el camino, y esto es importante saberlo, no es que no he tenido buenas cosas en mi vida antes de comprender esto. Yo he tenido la bendición de tener mucha suerte y de que la vida me ha conectado con muy buena gente aún en los peores momentos de mi vida y de haber pertenecido a espacios que para mí eran muy importantes, muy significativos. Espacios donde yo sentí en una gran parte que me habían aportado enormemente a mi ser, a mi nutrición espiritual y de conexión, si bien en ese momento no lo comprendía de esa manera, pero lo sentía importante y muy digno para mí. Y en los avatares de los quilombos existenciales y de los picos y de no hacerme cargo de quién era durante mucho tiempo, hice mucho mierda, lugares muy significativos, que perdí para siempre, que perdí para siempre. Y fue doloroso, fue penoso, sufrí mucho porque creo que terminé de valorar las cosas una vez que las había perdido, que ya no tenía forma de volver. Y no obstante, aunque me llevó muchísimo tiempo entrar en paz conmigo, con lo que había hecho, lo trabajé. Y lo bueno que fue que me di cuenta o le di a esas situaciones un valor importante porque fue una gran lección. Fue una gran lección de lo que muchas veces, no sé, los resentimientos no elaborados, los orgullos, los egos, el mal genio, el no saber preservar o cuidar lo que nos hace bien, costaba, ¿no? Genera un costo en la vida. Entonces lo acomodé así y con eso pude seguir adelante. No me importa si es cierto o no. Lo que importa es que lo tomé como un símbolo de lo que no quería volver a hacer. Y que cuando muchas veces me toca ver gente hacerlo, me permite una comprensión de que, bueno, muchas veces rompemos cosas que nos hacían bien simplemente porque no pudimos hacer otra cosa. Y es así. Entonces, el ser capaz de, en el observar, aprender, esa observación provoca una transmutación en la envidia, porque dejamos de envidiar para comenzar a admirar. Entonces, lo que el otro
tiene, es capaz de ser, es capaz de hacer, es capaz de lograr, es capaz de experimentar, de sentir en bien, expresando cosas muy bonitas de su ser, que tiene la capacidad de hacerlo, ya no nos enoja, sino que nos provoca admiración. Y así como sabemos que todo lo que nos molesta del otro tiene que ver con nosotros, todo lo que admiramos en otra persona también nos habla de nosotros. También nos habla de nosotros, porque si yo no lo tengo, no lo veo, y si lo estoy admirando, es que hay algo en mí que tiene esa resonancia, que quizás no he tenido el tiempo existencial de vida o la madurez para poder expresarlo o manifestarlo, ¿no? Entonces, cuando la envidia se empieza a transformar también en admiración, nos vamos dando cuenta que al poder haber ido observando y aprendiendo y reflexionando y diciéndonos la verdad y conectando con humildad y reconociendo aquello que no sabemos y que permitíme aprenderlo. Muchas veces en mis relaciones yo he expresado esta frase. No sé cómo lidiar con esto, pero estoy dispuesta a aprender. Estoy dispuesta a aprender. Yo creo que es una de las predisposiciones que a mí más me ha ayudado, el estar dispuesta a aprender. Yo solo sé romper, pero estoy dispuesta a aprender a cuidar y reconocer lo que no sé y estar dispuesta a hacerlo y además expresarle al otro con absoluta vulnerabilidad lo que no soy capaz, pero qué quiero hacer, qué quiero aprender. ¿Por qué nos obligamos a saber todo a una determinada edad? La verdad que no, yo tengo 50 y cada día me doy cuenta que hay un montón de cosas que no sé hacer, que no sé sentir, que todavía no sé pensar bien, no sé pensar mejor, no sé acomodarlo de buena manera. Hay un montón que sí, pero es verdad que hay un montón que no, que he de seguir aprendiendo. No paramos nunca, esto no se acaba nunca. Hay más paz, sí, hay más serenidad, sí, hay más madurez, sí. Pero eso no implica que ya esté, nunca va a estar, nunca va a estar, no hay lugar a donde llegar. Los procesos de toma de conciencia y espirituales son eso, son un camino que se recorre, pero que no nos lleva a ningún lugar, ¿ok? Perdón, y en esto de ir aprendiendo, es increíble porque vamos aprendiendo y nuestra vida va cambiando. Y hay un día que no es particular por ningún motivo, es más, generalmente es el día más pedorro de todos, y tampoco estamos haciendo nada muy grandilocuente ni con mucho sentido trascendental de existencia. Podemos estar sentados tomando unos mates mirando la nada, y viene ese sentir de me gusta mi vida, estoy serena en mi vida está bien, puedo gestionarla, me da disfrute, tiene sentido, me nutre, tengo un propósito, tengo relaciones bonitas, sinceras, honestas, tengo gente que me ama, amo a mucha gente. Y ese día nos damos cuenta que lo hemos logrado, por lo menos en una pequeña porción, lo hemos logrado. Entonces, cuando muchas veces nos dicen, te tenés que alegrar por los logros de los demás, y la verdad que es maravilloso ese deseo tan altruista, pero cuando mi vida es una mierda y yo la paso como el orto, me cuesta mucho alegrarme por los logros de los demás. Porque yo siento que no estoy teniendo logros o que no los estoy pudiendo lograr o que me está costando. Y requiere mucho coraje hablar de nuestra envidia, requiere mucho coraje ver y reconocer lo que no sabemos, requiere mucho coraje y mucha humildad, asumir todas aquellas cosas buenas que muchas veces hacemos mierda simplemente porque no sabíamos hacer otra cosa y porque el ser que estábamos siendo gestionaba así la vida o la veía de esa manera, y obviamente a uno le queda el dolor, pero ese dolor es bueno, se aprende a vivir con él y nos sirve siempre de buen recuerdo, ¿no? De que las cosas importantes en la vida hay que cuidarlas, hay que jugárselas, hay que presentarse de la mejor manera para conservarlas.
que nada nos viene dado de arriba, que lo que nos viene dado de arriba no porque nos lo dé Dios, lo que nos da Dios es nuestro don y talento. Pero muchas veces estamos acostumbrados que en la vida nos llegan cosas de arriba sin haber hecho ningún mérito para lograrlas. Y es tan distinto cuando, hoy lo hablaba con una clienta, y le decía, cuando uno logra ser el adulto que necesitaba cuando era niño, uno al hacer ese proceso que es tremendamente fuerte y que requiere mucha dedicación y mucha honestidad y mucha verdad y muchos golpes y mucho proceso, cuando uno comienza a lograrlo, porque no hay un momento que decís ya está, no, nunca está, ¿ok? Pero cuando uno comienza a lograrlo, uno comienza a sentir integridad, porque yo he logrado transformarme o comenzar a transformarme a mí misma, con trabajo, con verdad, con honestidad. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando de a poquito comenzamos a serenar nuestra cabeza, nuestras emociones, nos comenzamos a comprender, nos empezamos a aprender a gestionar y tenemos nuestra conexión espiritual que saca lo mejor que tiene cada uno de adentro, nuestra vida comienza a cambiar porque nosotros estamos siendo otros. Y ese otro que estamos siendo, nos lo hemos ganado. Nadie nos lo dio. Fueron nuestras noches sin dormir, fueron nuestras lágrimas, fueron nuestro proceso, fue nuestra necesidad de agachar la cabeza, fue nuestra necesidad de reconocer la verdad, de pedir perdón, de corregir, de redimir, de reparar, y eso nos hace aprender a ser el ser que queremos ser. Y eso, pase lo que pase, venga lo que venga, hable quien hable, nadie nos lo puede quitar. Nadie. Nos lo ganamos, es nuestro. Y al hacerlo no tenemos una arrogancia, porque las conquistas del alma sobre el ser no provocan arrogancia. Todo lo contrario, sentimos un gran agradecimiento y una fuerte humildad, porque logramos saber que esto que hemos logrado es solo el principio, y que cuando uno hace un proceso, ahora puede hacer un proceso más profundo, y si hace un proceso más profundo va a poder hacer uno todavía más profundo, y nos ayuda a empatizar mucho con los procesos de los demás. Y cuando a veces nos toca penosamente ver personas que destruyen en vez de sanar su propia vida o de ver cómo construir su propia vida, necesitan atacar o agredir. Puta, si no nos encontramos, si no nos vemos ahí, ¿no? Y uno dice, bueno, a veces uno tiene que hacer mierda algo que vale mucho, que es muy importante, solo para que nos quede de recuerdo que ese no es el camino. Y la envidia se transforma en admiración cuando tenemos el coraje de mirarnos y de saber que hay otra vida para nosotros, hay otra manera de vivir. Hay otra manera de vivir. Pero mientras yo me enoje con lo que hacen los demás, o ataque lo que hacen los demás, o desmerezca lo que hacen los demás, solo para no sentirme tan mal yo, que me voy a seguir sintiendo igual de mal, porque yo soy quien no está viviendo la vida que le gustaría vivir, voy a quedar atrapada en un proceso de resentimiento, odio y venganza, o no sé, o agresión, que no nos lleva a ningún lado, que solo nos autodestruye. Tiempo más, tiempo menos. Quizás no es inmediato. Lo mío no fue inmediato. Lo mío demoró un tiempo. Pero puta, cuando me cayó toda la mierda encima, no sabía siquiera si me iba a poder parar del piso. ¿Ok? Entonces, obviamente que no todo el mundo envidia esto, o envidia así, de la manera tan intensa con la que yo envidiaba, y al día de hoy cuando hay algo que siento envidia es fuerte, o sea, no es light. Bueno, nada es mío light, así que debe ser también por eso, pero saber que la envidia es un llamado de tu ser más profundo,
a decirte, vos querés vivir otra vida, vos querés vivir mejor, vos querés mejores relaciones, vos querés mejores amistades, vos querés sueños, vos querés sentido, vos querés propósito, vos querés realizarte, vos querés sentirte en paz con vos, con tu vida, con tu historia, con tu familia, vos querés ser feliz. Entonces, aprende de lo que estás envidiando, porque esa es la forma que puedas comenzar a admirarlo, porque en el momento que lo empezás a admirar ya estás conectando con lo bueno que tenés adentro y podés aprenderlo a manifestar, aprender a manifestar. Vista desde esta perspectiva, qué bueno la envidia. Y no porque sea sana, ninguna emoción es enferma, ¿ok? El resentimiento nos habla de nuestra enfermedad, porque hemos quedado atrapados en los malos sentires, culpando a los demás por lo que mal nos va o mal sentimos, ¿ok? Pero fruto de esto, todos tenemos que gestionar, aprender a escuchar nuestro resentimiento y a poder gestionarlo. Y lo mismo pasa con la envidia. Entonces el que cree que nunca envidió nada, o el que dice yo no envidio, la verdad que yo no conozco ser que no le pase eso. Y aprender a gestionarlo como una invitación, como un llamado hermoso a nosotros. Porque hay otra vida que nos está esperando y tenemos la capacidad, si hay otra vida que nos está esperando, significa que nosotros tenemos en potencialidad dentro nuestro las cualidades de ese ser que viviría esa vida. Y si es una potencialidad, yo la puedo desarrollar. Me tengo que dedicar, me tengo que concentrar, tengo que pagar el costo, tengo que elegirlo, tengo que aprender a priorizarme, tengo que dejar de mentirme, de justificarme, de postergar, de ya lo voy a hacer, ya lo voy a encarar, ya voy a hacer este curso, ya voy a... Y no que lo hagan conmigo, ¿estamos de acuerdo? En general, ya voy a leer ese libro, ya voy a ir a ese retiro, ya voy a hacer ese viaje, ya... No llega más, no llega más. Porque el que siempre deja para después está buscando una forma de no afrontar. Y su cabeza le dice 500 millones de excusas. ¿Ok? Es aquí, es ahora, es en este momento. Cuando lo estás viendo, cuando lo estás sintiendo. Mientras sigas postergando el enfrentarte con vos mismo, tu vida no va a cambiar, tu salud no va a cambiar, tu cabeza no va a cambiar, nuestro cuerpo no va a cambiar, nuestra salud no va a mejorar, nuestras relaciones no van a estar mejor y nuestras conexiones tampoco. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es el mejor momento? No hay otro que la hora, ¿ok? Así que estaría bueno que hoy nos pongamos a ver qué envidio. y escroleo, ¿no? Escroleo lo que envidio, lo busco. Si lo tengo bloqueado, lo desbloqueo, ¿ok? Porque necesito enfrentarlo. Y en vez de mirarlo desde el resentimiento, que hasta puede ser que lo sienta, lo miro desde qué es lo que yo deseo o quiero de esto y qué es lo que esta persona tiene o esta situación tiene o lo que sea, hace, tiene, que yo quiero hacer y tener y cuál es su virtud para hacerlo. Y si logro sentir la virtud, logro sentir el talento del otro, acabo de conectar con una potencialidad muy positiva dentro mío. Y lo único que me tengo que dedicar de acá en más es a desarrollarlo, ¿ok? Y sí, es muy difícil. Ya sé, me van a decir, es muy difícil. Gracias, siempre maravilloso. Te extraño, Quitulina, te extraño. Ok, quiero ver nomás si hay alguna pregunta. Está distorsionada su voz, sí, ya sé. Yo nunca, después cuando lo escucho, no escucho la distorsión, pero bueno. Algún día que alguien me grabe a ver cómo sale, ok. Bueno, o será que hay gente que cree que está distorsionada, pero no, esta es mi voz. Bueno, aparentemente no había ninguna pregunta. Lamentablemente no quedan los comentarios del chat, solo aparecen los que se hacen después de que sale el vivo. Así que, bueno, nada, buenísimo. Ok, si alguien le aportó, maravilloso. A mí me aportó mucho el sentir esto y el poder trabajarlo con un par de personas. Estuvo muy bueno porque además es bueno tenerlo siempre presente, ¿ok?
Que tengan un hermoso descanso. Gracias por acompañarme hasta acá. Y espero que a alguien le aporte, más a todos los que han puesto acá, espero que a alguien le aporten bien, ya es maravilloso. ¿Ok? Beso, buen descanso. Qué lindo los tres. Besos, Mari, besos a los chicos.